Muy buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, reciban un cordial saludo desde la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar sobre opciones reproductivas y planificación familiar. Antes de iniciar, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live. Así que esta charla estará activa, el chat todo el tiempo en nuestro Zoom y nuestro Facebook Live. En la cajita inferior para que ustedes puedan dejar sus inquietudes y preguntas. De esta forma, nuestra conferencista al final de la charla nos pueda dejar y despejar todas las inquietudes. Así, siendo las cosas claras, quiero darle la bienvenida a la doctora Claudia Juliana Serrano, quien será nuestra conferencista en este día. La doctora Claudia es médica ginecobstetra de la Universidad del Bosque, con magíster en genética humana de la Universidad del Rosario y fellowship en genética reproductiva, diagnóstico genético prenatal, preimplantacional y prenatal del Instituto Valenciano de Infertilidad de Valencia, España. Ella es también fundadora y directora general del Centro de Diagnóstico en Genética Humana y Reproductiva Genetics. Tiene amplia experiencia en el diagnóstico molecular de enfermedades raras, conferencista nacional e internacional en diagnóstico molecular mediante secuenciación. Bienvenida, doctora Claudia, gracias por estar con todos nosotros en este día tan especial. No, a ustedes muchas gracias por el espacio y bueno, espero que esto sea de utilidad para todos. La idea es que sepan que hay opciones que se pueden hacer, hay muchas formas de llegar a tener ese bebé, si eso es lo que uno quiere y hay muchas opciones que podemos utilizar. Voy a compartir entonces mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Ahí están viendo mi pantalla bien. Bueno, asumo que sí. Entonces, vamos a hablar de opciones reproductivas y planificación familiar, ¿vale? De las diferentes técnicas que hay, diferentes opciones dependiendo de la persona, de lo que cada familia quiera, y así como las diferentes opciones reproductivas que tenemos. Vamos a empezar con planificación familiar y a mí me gustaría, no sé si alguien, bueno, no, hagámoslo después mejor. Vamos a hablar entonces de los diferentes métodos que hay para planificar, ¿vale? Existen métodos naturales de los cuales no voy a hablar porque me parece que realmente no son métodos confiables y aquí queremos hablar es de métodos que sean pues confiables realmente, con lo cual no voy a hablar de estos métodos naturales. Hay métodos de barrera, métodos hormonales y métodos más definitivos como pueden ser los métodos quirúrgicos. ¿Qué es muy importante para empezar? Es clave que entendamos cómo funciona el ciclo menstrual, ¿vale? Porque esto es lo que nos va a ayudar a entender, ¿vale? En qué momento puede ocurrir un embarazo, cuáles son esos días críticos que llamamos, y asimismo cómo funcionan los métodos hormonales. Básicamente, ustedes se fijan que el ciclo ocurre al mismo tiempo en muchos lugares, ocurre a nivel del endometrio, que es este que está aquí, que es básicamente en donde se implanta el embrión. Hay cambios también a nivel cervical, es donde está el moco y el moco puede ser más o menos espeso para permitir el paso de los espermatozoides. También ocurren unos cambios y una situación a nivel del ovario, que es donde se encuentra el óvulo, que es, digamos, el que va a viajar a través de la trompa para encontrarse con el espermatozoide y que ocurra la implantación. Entonces, dependiendo del ciclo, aquí vemos, este es el endometrio, ¿vale? Es decir, la parte interna de la matriz y donde ocurre toda la implantación de los embriones. Cuando hablamos del día del ciclo, nos referimos a día 1 o día 0, es el día que llega la menstruación. El primer día de la menstruación lo vamos a llamar día 1. Generalmente, la ovulación ocurre en el día 14, sin embargo, esto varía. Hay mujeres que tienen la ovulación día 12, como hay unas que lo pueden tener más tardía, día 16. Y en general, la fase lútea
que es la siguiente fase del ciclo, dura en promedio 14 días, esa es la que es más estable, la que varía es más esta primera fase o fase folicular, que es donde hay una estimulación de estrógenos, va a ocurrir en la siguiente fase. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los estrógenos, que son unas hormonas que se producen en los ovarios, empiezan a incrementar después de que llega la menstruación, empiezan a aumentar. A medida que esto aumenta, el endometrio va creciendo también, se va poniendo más gordito, ¿vale? Para prepararse para ese bebé. Y a nivel del cerebro ocurren también unos cambios hormonales que van creando un aumento en dos hormonas muy importantes que se llaman FSH y LH, ¿vale? Que lo que van haciendo es que van madurando los huevitos que están en el ovario. En el día 14 hay un pico, es decir, aumenta abruptamente los estrógenos. Esto genera un pico en esta hormona que es la LH, que produce que el huevito se rompa y se ovule. A partir de ahí empieza a aumentar una hormona que se llama la progesterona, que lo que hace es que este endometrio se vuelva gordito y estable, es decir, que no se derrumbe, que sea muy fuerte y tenga mucha nutrición, de manera que cuando el embrión llegue se pueda implantar y pueda funcionar. Entonces, ¿cuándo es el riesgo de embarazo? Cuando se produce la ovulación, es decir, cuando el óvulo sale del ovario, en ese momento es cuando es la ventana de fertilidad. ¿Qué hacen los métodos hormonales? Evitan estos picos. Si yo no tengo pico de estrógenos ni tengo pico de LH, no tengo ovulación. Por eso se llaman métodos anovuladores, porque evitan que esos huevitos salgan y de alguna manera, obviamente, podamos generar un embarazo. Hay diferentes tipos de hormonas, entonces tenemos grajeas o tabletas o pastillas, ¿vale? Hay pastillas de 28 días, hay pastillas de 24 días, hay diferentes hormonas, hay unas de dosis más altas, unas de dosis más bajas. ¿Y esto por qué? Porque básicamente depende de la respuesta que tiene cada mujer a estas hormonas. No todo el mundo responde igual. Hay mujeres que necesitan dosis un poco más altas porque pueden tener sangrado intermenstrual secundario al uso de anticonceptivos orales. Hay mujeres que tienen acné, entonces tenemos algunos progestágenos que ayudan a disminuir este acné. Entonces, dependiendo de cada persona, por esto no es general, sino dependiendo de cada persona, existen diferentes dosis y diferentes progestágenos que podemos utilizar con los anticonceptivos. Tenemos también métodos como el anillo vaginal. El anillo, lo que tiene dentro de este anillo son efectivamente hormonas, las mismas hormonas que tenemos en las tabletas, simplemente que van a ser de liberación lenta a través de la mucosa vaginal, se van a absorber, se colocan más o menos duran 3 semanas, a la tercera semana se retira y en esa semana cuando no hay anillo es cuando viene la menstruación. Sin embargo, en esta semana aún sigue siendo, digamos, hay protección y no hay riesgo de embarazo. Tiene la ventaja de que no se olvidan consumirlos porque obviamente se ponen una vez al mes. Generalmente se puede poner, la persona se la puede poner sola, no es necesario que el ginecólogo o la ginecóloga lo realice, puede ser que la primera vez podamos explicarlo, pero en general son de muy fácil uso y muy fácil colocación. Existen también las inyecciones, que básicamente son también hormonas que están dentro, pues en una fase líquida que se ponen intramusculares. Estas pueden generar un poco más de irregularidades menstruales y sangrados intermenstruales porque dependen de la cantidad de grasa que tiene la persona a veces en el organismo. El metabolismo puede ser diferente o el procesamiento de esas hormonas puede ser diferente y puede generar un poco más de sangrado intermenstrual. Sin embargo, también funciona muy bien porque se ponen una vez al mes. Hay unas que se ponen el día de la menstruación, hay unas que se ponen en la mitad del ciclo, es decir, a los 15 días de que llegue la menstruación, y también son muy seguros porque tienen la ventaja de que no se olvidan. Una vez se pone, digamos, mensualmente se sigue poniendo el mismo día del mes, independientemente de la menstruación, y funciona igual, bloqueando las hormonas. También existen parches, ¿vale? Los parches también tienen hormonas, las mismas hormonas que nos podemos tomar, se van a liberar a través de la dermis. Generalmente no se recomienda ponerla cerca a los senos o los sitios donde pueda una estimulación hormonal, generalmente se pone en la pierna o en la espalda o en el abdomen para que se vayan absorbiendo. Son resistentes al agua,
también se ponen durante 3 semanas y después de estas semanas se retira y lo mismo, en ese periodo en el que no hay parche, también hay protección y cuando llega la menstruación, independientemente que estemos o no con la menstruación, se vuelve a poner un parche. Y por supuesto están los implantes dérmicos, que son un poco más quirúrgicos y un poco más definitivos, que son esas barritas que también son de hormonas, que se localizan a nivel debajo de la piel del paciente, generalmente se ponen en el antebrazo, y son muchísimo más largos, de más larga duración, digamos, tienen el inconveniente que hacer de depósito, también suelen tener a veces irregularidades menstruales, entonces hay personas, para todo a mí personalmente me parecen un poco más difíciles de manejar por eso, porque tienen un poquito más de sangrados intermenstruales y molestias, sin embargo hay personas que les funcionan muy bien y tienen la ventaja que pueden estar allí 6 meses, con lo cual digamos que en términos de protección funcionan muy bien. Mitos y realidades, esto es muy importante porque la gente a las hormonas le tiene como miedo. Hay muchos mitos alrededor de los anticonceptivos y realmente pues es un método excelente de planificación. Ahora, lo importante es siempre visitar un médico antes de tomarlos. ¿Por qué? Porque son medicamentos. Entonces hay un medicamento para cada persona, no es un anticonceptivo que funcione para todo el mundo. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, a la masa corporal, a si tenemos acné, si es por ovarios poliquísticos, dependiendo de la edad de la paciente, del peso, podemos tomar diferentes anticonceptivos. Entonces, siempre hablar con un médico antes, ir a consulta. Segundo, importante los antecedentes. Entonces, es importante saber si ha habido cáncer de seno en la familia o si la persona ha tenido cáncer de seno, porque en este caso estarían contraindicados, o pacientes que hayan tenido trombosis, es importante también porque los anticonceptivos por el estrógeno pueden aumentar ese riesgo de trombosis. Entonces, hay formas de solamente dar progestágeno sin estrógeno para estos casos. Entonces, digamos que cada persona tiene su anticonceptivo, entonces no hay que tomarlos de forma aleatoria, hay que consultar siempre. Idealmente siempre tomarlos a la misma hora. ¿Por qué? Porque como vimos que eso es un ciclo, entonces no queremos que de pronto haya un periodo donde no hay medicamento, no hay suficiente hormona, no se bloquee el cerebro y de pronto haya un pico de hormona que pueda generar la ovulación. Pueden tomarse en la mañana o en la noche, todo depende si no hay síntomas gastrointestinales, porque a veces pueden generar un poquito de molestia, náuseas, entonces hay que buscar esa hora ideal en donde no se olviden y siempre sea la misma. Durante la semana en donde no hay, es decir, donde se suspende el anticonceptivo, bien sea en los ciclos de 24 o de 28, hay protección, entonces no hay que preocuparse durante esa semana, también hay protección aunque no se estén tomando porque ya estamos muy cerca del periodo y ya no estamos en un periodo, digamos, ovulatorio. Idealmente no se debería fumar mientras tomamos anticonceptivos ni consumir grandes cantidades de alcohol porque esto puede alterar el metabolismo. El fumar puede generar un aumento del riesgo de trombosis y el alcohol puede generar un aumento del metabolismo, un cambio en el metabolismo de los anticonceptivos y pueden disminuir su eficacia. Protegen desde el primer día, eso también es muy importante, que es algunos miedos, digamos, que tienen cuando se consumen. No producen infertilidad, hay muchas personas que piensan que por haber tomado anticonceptivos, entonces después por eso no quedan embarazadas, realmente en general no tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver, porque ellos no, per se, no producen infertilidad. Es importante que no protegen contra enfermedades de transmisión sexual, entonces el hecho de que esté tomando anticonceptivos no quiere decir que si tengo parejas aleatorias, no debo utilizar o un preservativo porque no me van a proteger ni contra SIDA, ni contra hepatitis, ni blenfagias, ni clamidias, ni enfermedades de transmisión sexual. Es un mito que engordan, no es que engorden y que produzcan grasa, lo que pasa es que sí puede el progestágeno aumentar la cantidad de líquido que se retiene. Entonces, eso es muy importante y eso es importante hablarlo porque sí se puede generar cambios en el tipo anticonceptivo para disminuir esto. Sí es cierto que causan manchas en la cara, entonces puede aumentar un poco la fotosensibilidad, así que es muy importante usar bloqueador solar para evitar que estas manchas, esas melasmas, aparezcan en la cara. Y otros medicamentos pueden interferir el metabolismo. ¿Qué tipo de medicamentos? Especialmente aquellas mujeres que toman antiepilépticos porque tienen convulsiones o epilepsia, hay que tener cuidado porque algunos medicamentos psiquiátricos también cambian el metabolismo en el hígado de los anticonceptivos y las dosis pueden cambiar y generar
y pues crear un poco más de inseguridad y poder generar un embarazo. En general, estos métodos son 98-99% seguros, pero sí hay situaciones en las que puede cambiar. ¿Qué pasa cuando uno no se toma una pastilla? Se la puede tomar al día siguiente dos. Si ya se le olvida 2 días, ya lo mejor es suspender y empezar un ciclo nuevo. Importante, la píldora del día después. La píldora del día después es un progestágeno, es decir, es un medicamento que actúa en esa segunda mitad del ciclo, o sea, bloquea todo el ciclo porque es la hormona que se produce al final del ciclo menstrual. Es muy importante que no es un método de planificación habitual, ¿vale? Uno no debe estarse tomando la píldora del día después cada 15 días. Este no es un método habitual. Se puede utilizar en una sola dosis con 1500 o 750 microgramos si se reparte en 2 dosis, y su eficacia está más o menos en 95% cuando se hace en las primeras 24 horas, 85% cuando es en las siguientes en 1 o 2 días, y a las 75% cuando se toma después del segundo día y hasta 5 días. No es efectiva si se toma antes de las relaciones sexuales o si se ingiere alcohol, por lo mismo que hablábamos del metabolismo, es decir, es para después, no es para antes, y no es un método de planificación. Hay medicamentos que pueden actuar con la píldora, como vimos con los anticonceptivos normales también, entonces anticonvulsivantes especialmente. Después de tomarse, la regla puede cambiar porque obviamente estamos interviniendo sobre un ciclo, sobre el ciclo menstrual que venía, digamos, normal. Entonces es posible que la regla llegue antes o después y que tengamos algunos ciclos irregulares. Y obvio, como cualquier medicamento puede producir náuseas, vómito, diarrea, síntomas especialmente gastrointestinales. Es lo que en general produce más molestias. Vamos con los métodos de barrera. Entonces ya vimos que hay unos que son hormonales, que lo que van a influir es directamente sobre el ciclo menstrual, es decir, van a evitar la ovulación. ¿Por qué? Porque no permiten que yo tenga un pico de hormonas. Como siempre están iguales, yo bloqueo el cerebro, lo duermo y no permito que le dé señales al ovario para que produzca sus hormonas naturales. ¿Vale? No protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Los métodos de barrera, por el contrario, sí protegen especialmente, obviamente, el preservativo y el diafragma, protegen contra enfermedades de transmisión sexual, pero no son anovuladores. Es decir, la persona, la mujer, si va a ovular, simplemente los espermatozoides, al ser métodos de barrera, no van a llegar a el cuello uterino, ¿cierto? A la vagina y al cuello uterino y llegar, digamos, a poderse encontrar con el óvulo. Esto es muy importante. ¿Vale? Y tenemos otros métodos de barrera, como el dispositivo intrauterino, la T de cobre, que es esta que está aquí. El cobre es, además de ser un antiséptico, él produce una reacción inflamatoria, además de cambiar el moco, produce una reacción inflamatoria dentro del útero por estar allí localizado, ¿cierto? Como un cuerpo extraño dentro de la matriz, que evita que el endometrio crezca de forma correcta. Entonces, sí se produce ovulación, es decir, el huevito sí llega aquí, pero el endometrio, al estar de alguna manera inflamado y con cambios, no se produce el embarazo. Sin embargo, hay ocasiones en que el DIU, el dispositivo intrauterino, puede moverse o puede cambiar de posición y por eso hay algunos casos en que puede haber embarazos con el dispositivo intrauterino. Por eso es muy importante cuando uno tiene un dispositivo intrauterino ir periódicamente a revisar que esté bien localizado mediante ecografía. ¿Qué es importante? ¿Cuándo se pone? Durante la menstruación. ¿Por qué? Porque durante la menstruación el cuello, que es esto que está aquí, se abre un poquito, de manera que cuando ponemos un espéculo podemos introducirlo, este delgadito, mide más o menos 1 o 2 milímetros o 3, y se produce menos dolor y cólico. Entonces siempre colocarlo con la menstruación para que no haya molestia. Lo mismo retirarlo con la menstruación para que no haya molestia. Y tenemos las TES, el Mirena, por ejemplo, o diferentes dispositivos que aquí lo que tienen es hormona. Entonces liberan también levonorgestrel, así como la píldora del día después, por decirlo de alguna manera, pero este es de liberación todo el tiempo. Y lo que hace es que además de generar esa inflamación, al tener hormona, el endometrio de alguna manera se atrofia. Y cuando hay atrofia endometrial, no llega la menstruación. Entonces, igual, siempre visitar al médico antes de utilizarlos. En algunos casos
como son los de barrera que vimos, el diafragma y el preservativo, sí protegen contra ETS, sin embargo el dispositivo intrauterino no. De hecho, es un factor de riesgo para enfermedad de transmisión sexual y por este motivo no lo recomendamos en personas que no tienen parejas estables o en nulíparas, es decir, en mujeres que nunca han tenido hijos, porque al aumentar el riesgo de una infección de las trompas, podemos aumentar el riesgo de infertilidad. No es que produzcan infertilidad per se, sino que si hay una infección, podríamos tener una infertilidad secundaria, una obstrucción de las trompitas, de las trompas de falopio. Se puede utilizar durante la lactancia, cosa que no se puede con los anticonceptivos hormonales, duran hasta 7 años, 10 años, con lo cual digamos que también es muy cómodo. El dispositivo sin hormonas, es decir, la T de cobre normal, puede aumentar el dolor con la menstruación y la cantidad de sangrado, especialmente en los primeros ciclos, así que hay que ver si es tolerable, si la paciente lo tolera o no. Hay muchas mujeres que no lo toleran. Y por el contrario, los que tienen levonorgestrel, los que tienen hormonas, suelen quitar completamente la menstruación. Esto a veces produce un poquito de nervios y de estrés porque la persona no entiende por qué se le fue la regla y es básicamente porque el endometrio se atrofia. De alguna manera se muere, pero tiene la capacidad nuevamente de regenerarse en cuanto se retira. Y eso es muy importante. Hay algunas mujeres que este levonorgestrel les puede producir quistes en los ovarios y aumento de peso. Es muy importante por eso consultar inmediatamente para evaluar si vale la pena retirarlo. Y por último, están los métodos quirúrgicos, que son, obviamente, como su nombre lo dice, por cirugía. Hoy en día la ligadura de trompas se hace por laparoscopia, es decir, por un pequeño huequito en el ombligo, en donde básicamente lo que hacemos es coger la trompa de falopio, ¿cierto? Ligarla, es decir, amarrarla, cortarla, ¿vale? No solamente se liga, sino que se corta. Entonces, es muy seguro porque queda completamente cortada, ¿cierto? Con lo cual la probabilidad, pues obviamente, de que el ovulito pase por aquí para encontrarse con el espermatozoide, pues no puede ser. Entonces, no producen ovulación, los ovarios siguen funcionando. En algunos casos hay mujeres que pueden tener alteraciones en el ciclo menstrual después de una ligadura de trompas. Esto es muy importante consultar y evaluar porque hay que ver el perfil hormonal por si hubo disminución del flujo sanguíneo de los ovarios para poderlo mirar mejor. Por supuesto está la vasectomía, que es la que hacemos entonces en los hombres. Básicamente, esos son los testículos. Los testículos tienen una zona aquí enrollada de tubitos que se llaman epidídimo. Los espermatozoides están aquí guardados en el epidídimo. Ahí es donde ellos siempre están almacenados. En el momento en que ocurre la eyaculación, salen del epidídimo por los conductos deferentes para ser eyaculados, pasando por la próstata y luego a través del pene. Entonces, ¿qué ocurre? En la ligadura, en la vasectomía, lo que hacemos es que cortamos estos vasitos deferentes y de manera que el epidídimo queda completamente incomunicado para que libere los espermatozoides. Es un procedimiento muy sencillo, es ahí en el testículo, una incisión muy pequeñita, puede producir un poquito de edema, pero realmente es una opción muy válida y se la recomiendo a los señores porque realmente es muy fácil, mucho menos móvil que la cirugía que se hace en las mujeres, en donde podemos incluso a veces pues tener disrupción del flujo ovárico. Entonces, sí, realmente esta es una estrategia muy buena de planificación definitiva. Y quería parar aquí un momento, no sé si tienen de pronto preguntas concretas acerca de la planificación familiar antes de que pasemos a las opciones reproductivas, porque una vez hemos decidido, obviamente, no planificar más, ¿qué podemos hacer o qué hacen estas familias que han tenido de pronto un antecedente familiar importante, pero deciden tener un bebé? No sé si podemos hacer aquí un par de preguntas de planificación, si alguien tiene alguna pregunta o continuamos. Sí, señora, sí, sí, hay preguntas. Inclusive, pues la primera pregunta es, doctora, estoy tomando Microlud, pero en las farmacias no se está consiguiendo. ¿Con qué lo puedo reemplazar? Esa es una de las preguntas. Bueno, el Microlud, la pregunta sería si está lactando. Generalmente el Microlud son progestágenos solamente, hay unas que son solamente de progesterona. Entonces,
tendrías que reemplazarlo también por una que, que solamente sea progesterona. Y la pregunta ahí sería, ¿por qué solamente estás tomando un anticonceptivo que es progesterona? Entonces ahí tendríamos que revisar si es porque tienes riesgo de tomar estrógenos, si es porque estás lactando, si porque tuviste alguna complicación trombótica cuando es consumiendo estrógenos, y tendrías que cambiarlo por una que solamente sea progestágeno. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿existe diferencia entre el pomero y la ligadura de trompas? Entonces, no, es exactamente lo mismo. El Pomeroy es el nombre propio, es como decir el que se lo inventó, el que lo descubrió, el que describió la técnica quirúrgica. Entonces, por eso se llama Pomeroy. Pero es básicamente lo mismo, es la ligadura de trompas. Hay diferentes formas de ligar las trompas. Entonces, pero al final se ligan y se cortan. Ya la técnica quirúrgica que empleamos los cirujanos, pues puede cambiar, pero al final es lo mismo. Lo importante es que queden cortadas, ligadas y quemadas, es más. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo de incapacidad genera la ligadura? Bueno, la ligadura puede eh, molestar a algunas mujeres que les duele obviamente más que a otras. Hoy en día por la paroscopia, en principio, con, entre una semana deberíamos estar ya muy bien. Al ser por la paroscopia, es diferente cuando se hace abierta, es decir, cuando abrimos y hacemos una incisión aquí abajo en la barriguita, digamos, de la señora, o cuando se hace después de una cesárea, que la incapacidad puede ser más, puede ser, llegar a ser hasta de un mes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor método para personas con migraña? Bueno, las personas migrañosas, las hormonas no les sientan muy bien, entonces yo creería que una té de cobre puede ser de pronto la mejor opción para una migrañosa, porque sí es cierto que las hormonas de las migrañosas son, eh, eh, aumentan, digamos, pueden aumentar esa migraña. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es posible revertir la cirugía Pomeroy? Entonces sí, se puede revertir, de hecho se llama una recanalización tubárica, y lo que hacemos es donde se cortó se quemó la trompita, se cortan esos extremos y se hace nuevamente una anastomosis, es decir, pegar nuevamente esas trompas para recanalizarlas. No siempre funciona, la tasa de éxito va a depender también de hacía cuánto tiempo estuvieron esas trompas cerradas. Entre más rápido después de la cirugía es la recanalización, es mejor. Entonces, generalmente, hoy en día lo que se hace, porque la tasa de embarazo después de una recanalización tubárica no es muy alta y adicionalmente aumenta el riesgo de lo que se llama un embarazo ectópico, que es que el embarazo en vez de ocurrir dentro de la matriz, ocurra dentro de la trompa y la trompa se rompa y tengamos una emergencia obstétrica. Es mejor recurrir a un in vitro en el que sacamos los huevitos de la señora del ovario, que vamos a ver ahora más adelante, se juntan con el espermatozoide en una cajita y cuando se tiene el embrión se pone directamente en el útero de la señora, porque las recanalizaciones tienen ese riesgo de que se produzca una obstrucción tubárica y se produzca un embarazo ectópico. Ok. Bueno, y hay otra. ¿La vasectomía también se puede revertir? También se puede revertir. A veces con la vasectomía lo que ocurre es que como los espermatozoides han estado guardados ahí en el epidídimo tanto tiempo, a veces se producen anticuerpos antiespermatozoides. Entonces, aunque se recanalice y haya espermatozoides, a veces se mueren porque hay anticuerpos contra ellos. La recomendación, y esa pregunta me parece importante, la recomendación puede ser que antes de hacerse una vasectomía, si la persona no está muy convencida, tiene dudas, se hizo la vasectomía de pronto en un momento de angustia, generalmente cuando tenemos este grupo de enfermedades raras, una distrofia muscular u otras enfermedades genéticas, a veces se toman decisiones por miedo, ¿no? Por miedo, por susto, por tristeza, por tantas cosas que uno decide de pronto en un momento sin otras opciones o cree que no hay otras opciones. Entonces, cuando uno toma ese tipo de decisiones, a veces uno puede guardar el semen congelado. Lo mismo que uno puede congelar los huevitos de los ovarios, se puede congelar el semen para que sea utilizado de pronto en un futuro si uno ve que hay opciones de pronto reproductivas. Listo, doctora. Por ahora estas son una de las preguntas. ¿Puede Vale, continuar? muy bien. Entonces, listo, ya decidimos no planificar más, queremos ese embarazo. ¿Cuáles pueden ser las formas
que una familia tenga para embarazarse cuando ha tenido un problema genético o en este caso una distrofia muscular, pero realmente cualquier condición genética puede ser, digamos, nos obliga, digamos, a pensar en tener opciones reproductivas. ¿Y cuándo piensa uno en eso? Uno cuando dice, bueno, yo cómo quiero tener mis bebés. Generalmente ocurre cuando uno ya ha tenido un hijo afectado, desafortunadamente, genéticas ocurren por primera vez sin que uno tenga opciones, digamos, o antecedentes que uno sepa que algo puede pasar, pero también hay familias en las que hay familiares que están afectados. Entonces es muy importante que uno conozca su historia familiar y que si en algún momento le parece que esa historia familiar es sospechosa de una enfermedad genética, le pregunte a su médico. Y si no queda convencida con la respuesta, le pregunte a otro, porque hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Entonces, porque corremos el riesgo de que nos vuelva a pasar. Entonces, si uno tiene un familiar afectado, es muy importante revisar si puede ser una enfermedad genética y puede ser heredable. No todas las malformaciones congénitas o todas las enfermedades, porque sean congénitas, son genéticas. Entonces, yo sé que ustedes son más expertos que yo, seguramente, en distrofias musculares, eso no me cabe la menor duda, pero sí es muy importante revisar el tipo de herencia, un recorderis de cómo se heredan las enfermedades genéticas, porque dependiendo de esto, también vienen las opciones reproductivas. No siempre que uno ha tenido una enfermedad genética en la familia, necesariamente tiene que tener sus hijos de otra manera que no sea de la forma natural. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, que es de las distrofias musculares más frecuentes, sabemos que es ligada al cromosoma X. ¿Eso qué quiere decir? Que la mamá, las mujeres, un poco para echar hacia atrás, nosotros el material genético lo tenemos empacado en cromosomas o carpetas o libros que están llenos de información genética. Todos tenemos 46 cromosomas. Todo el mundo que sea sano y normal, por decirlo de alguna manera, tiene 46 paqueticos de información genética. 23 que pone la mamá y 23 que pone el papá. Los hombres tienen 22 autosomas o 22 libros, que los tenemos igual los hombres y las mujeres, pero tienen en sus cromosomas sexuales, es decir, lo que los define como hombres, tienen un libro que se llama X y un libro que se llama Y. Si ustedes se fijan en el tamaño del X, miren cómo es de grandote en comparación con el Y, que es chiquitico. Las mujeres tenemos 22 igualitos a los hombres, pero tenemos dos cromosomas o dos libros X repetidos. Esto nos da una ventaja biológica. ¿Por qué? Porque resulta que esos libros, perdón, están llenos de información genética, llenos de palabras, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Todos a veces tenemos errores de ortografías en nuestros genes. Sin embargo, los errores de ortografía que ocurren en el cromosoma X, las mujeres tenemos una ventaja y es que como los tenemos por duplicado, en cada tejido hay un cromosoma que se inactiva, menos las punticas que no, el resto del cromosoma de alguna manera se duerme. Los genes que están ahí se duermen y no funcionan. Y generalmente esto ocurre en cada tejido por aparte, es decir, en el cerebro se inactiva uno, en los músculos se inactiva otro, en el estómago se inactiva otro, depende del tejido. Y generalmente inactivamos el que funciona menos bien. Es un poquito al azar, pero puede eso pasar. Por eso, cuando nosotros tenemos un gen dañado como el de la distrofia muscular de Duchenne, a las mujeres no les da esta condición porque yo tengo uno dañado, pero ¿qué pasa? El otro funciona. Entonces yo pues no me doy cuenta, por eso puede ocurrir una primera vez, porque yo no tengo ni idea que obviamente tengo uno de mis cromosomas X que no funciona bien y está dañado. Entonces, cuando la mamá tiene, ¿cierto? Uno de sus cromosomas que no funciona bien, ¿vale? Se llama portadora, sin embargo es una mujer no afectada, no se nota que tengo esto, pero sí soy portadora de la condición. Entonces, ¿qué pasa? Papá, si es una niña, el papá le va a dar una X, la mamá le va a dar otra X, puede ser que le dé el X sano o el X que no está bien, entonces yo tengo un 50% de chance de tener hijas portadoras o hijas no portadoras, las dos siempre sanas. Sin embargo, viene el problema es con los niños, porque papá siempre les va a dar el Y, por eso un hombre que tenga distrofia muscular de Duchenne, pues en caso de que se reproduciese, nunca podría tener hijos afectados, porque él siempre les va a dar el Y y el problema está en el cromosoma X, ¿cierto? Entonces,
Papá siempre da el Y, en caso de hombres, pero mamá, en cambio, siempre va a dar o un X afectado o un X sano. Por eso, en estos casos, la mitad de los niños varones van a estar afectados y la mitad de los niños varones van a estar sanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo tengo un hijo afectado, por supuesto, vale, puedo ser una mamá, una portadora obligada, lo que llamamos, pero cuando yo tengo, por ejemplo, un sobrino afectado o un primo afectado, no necesariamente yo soy portadora, o sea, como mujer soy portadora, y no necesariamente debo ir siempre a diagnóstico perinatal, es decir, no siempre mi embarazo va a estar en riesgo. Entonces es muy importante saber esto para poder consultar y poder hacer las pruebas necesarias para saber si realmente yo soy portadora y si realmente amerita hacer diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Para no hacer diagnósticos innecesarios ni hacer procedimientos que no sean necesarios. Hay algunas distrofias que se comportan con de herencia recesiva, es decir, en este caso no es directamente la mamá solamente la portadora, sino que como vemos en ese par de cromosomas, papá tiene un gen que también está mutado o hay un error de ortografía, escribió zapato con ese, y preciso mamá también tiene el mismo gen dañado, también escribió zapato con ese. Uno dice, bueno, pero qué coincidencia de 22.000 genes y con esta cantidad de seres humanos que preciso nos juntemos dos con el mismo gen dañado. Bueno, sí, eso pasa y por eso ocurre con mayor frecuencia en parejas que son consanguíneas, es decir, que son primos o que son familiares. Ocurre mucho, por ejemplo, en regiones montañosas, en Antioquia, porque antes era muy difícil movilizarse, entonces digamos que todo el mundo en el mismo pueblo, en la misma montaña, todo el mundo era familiar, aunque no supieran. Entonces, hoy en día, pues la gente se mueve más y esto hace que la variedad sea mayor, pero digamos que por eso es que es más frecuente entre primos tener el mismo gen dañado. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, cuando yo heredo mis genes o paso mis cromosomas, si pasamos los dos el sano, pues no tengo problema. Por eso va a tener un 25% de niños o niñas, aquí no influye el sexo, que van a ser normales, no portadores ni nada, cero. Sin embargo, en el 50% de los casos, sí voy a tener bebés sanos, pero portadores. ¿Y esto por qué es importante? Conocer esta información, porque si bien estos chiquitos no tienen nada, en el momento en que sean adultos y quieran tener hijos, sí va a ser muy importante testar a sus parejas para ver que la pareja no sea también un portador y volvamos a repetir la historia aquí arriba. Entonces, toda esta información me sirve para planear y afecta a toda la familia una vez se detecta una de esas alteraciones, porque obviamente toda la familia debe verse involucrada para ver quién es portador y cómo va a tener sus hijos en un futuro. Y lo mismo ocurre en el caso de los afectados, 25%. ¿Por qué? Porque existe el chance de que herede los dos cromosomas o los dos genes mutados con error de ortografía, con lo cual ninguno de los dos funciona y entonces ahí es cuando se produce la enfermedad. Digamos que esas son las distrofias que con mayor frecuencia nos sorprenden, digamos, durante los embarazos o cuando los chiquitos nacen, porque obviamente los dos papás son sanos, entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser si yo soy sano que tenga un hijo afectado? Diferente es cuando uno de los dos padres está afectado, que son las herencias dominantes, en las que solamente con un gen mutado yo estoy afectado. En este caso se comporta diferente y por supuesto voy a tener la mitad de mis hijos, independientemente también del sexo, van a estar afectados y la mitad no. ¿Qué es importante con la herencia? No es que porque yo tengo 4 hijos, uno sano, 3 no, listo, y empiezo el ciclo. No, en cada embarazo uno se juega la misma lotería. Entonces, en cada embarazo, cuando yo tengo una condición recesiva, yo tiro un dado, por decirlo de alguna manera, que tiene 4 caras. 3 caras son verdes, pero una cara es roja. Sin embargo, yo puedo tener en todos los embarazos una cara roja y ganarme siempre la lotería de tener un hijo afectado. Por esto, generalmente no dejamos la reproducción al azar y preferimos intervenir porque de esta manera podíamos evitar, digamos, tener nuevamente un hijo afectado. Y con esto, obviamente, cuando uno tiene un hijo afectado, los hijos todos son bienvenidos y estos niños tienen la suerte de caer en las mejores familias con los mejores papás que les ofrecen los mejores cuidados y el cariño inmenso. Pero obviamente, si como familia pudiésemos evitar que esto volviera a ocurrir, pues seguramente la mayoría
así lo harían. Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo primero? Y por eso quería ser muy clara con el tema de la herencia, porque esto nos ayuda a entender en las familias quiénes pueden estar afectados y quiénes no, y de esta manera abordar los embarazos de forma diferente. Lo más importante siempre para poder hacer diagnóstico y tener una opción reproductiva, además del diagnóstico clínico, los pacientes afectados y sus familias deben tener un diagnóstico molecular. Si no tenemos diagnóstico molecular, no podemos realmente hacer intervenciones. Bueno, eventualmente sí, pero en general no podríamos hacer intervenciones como las que les voy a contar porque no sabríamos qué buscar. Entonces yo tengo que saber exactamente cuál es ese error de ortografía que está produciendo la distrofia muscular. Tengo que saberlo para poder actuar de diferentes maneras. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Básicamente, tenemos el diagnóstico genético preimplantario. ¿Y esto qué hace? Básicamente, cuando el embrioncito tiene 5 días de vida, es decir, tengo que ir a un tratamiento in vitro, ¿cierto? Tengo 5 días, tengo 5 días de vida. Lo primero es que tengo que hacer ir a un tratamiento de in vitro, ¿cierto? Hago un ICSI, es decir, este es el huevito de la señora, esto es un óvulo, esto es de verdad, ¿verdad? ¿Cierto? Con una aguja, aquí adentro hay un espermatozoide, el espermatozoide se inyecta dentro del óvulo y el embriocito empieza a crecer. Esta foto que vemos aquí atrás es un embrión de 8 células. Esta es la zona pelúcida que sigue siendo todavía la membrana del óvulo de la mujer y por eso ahí el control genético todavía lo tiene el óvulo de la mujer frente al embrión. El embrioncito después crece y llega a tener 5 días de vida y así es como vemos un embrión de 5 días, se llama blastocisto. Esta parte que está aquí adentro se llama la masa celular interna. Esto que está aquí es lo que va a ser el futuro bebé. Y esto que está aquí alrededor le llamamos trofoectodermo y es la futura placenta. Aquí en la mitad hay líquido, que es un líquido, digamos, que tiene comida, que tiene factores de crecimiento, que tiene un montón de cosas que hace que el embrioncito siga creciendo. Pues a ese quinto día de vida le abrimos un huequito aquí a lo que va a ser la placenta y le sacamos algunas células. En promedio sacamos más o menos 7 o 10 células. Y esas 7 o 10 células les hacemos un examen genético en el que podemos determinar si hay un error de ortografía. Y los errores de ortografía básicamente se ven así. Cada montañita que vemos aquí equivale a una letrica del ADN. Si ustedes se fijan, miren, hay una T, G, A, C, G, ¿vale? Esto es lo normal. Sin embargo, llegamos a un punto, aquí por ejemplo, en el que vemos que hay como una doble letra, ¿cierto? Aquí hay como una doble letra. Pues esa doble letra quiere decir que ahí está el error de ortografía. En una copia de papá, por ejemplo, está escrito zapato bien, y en la copia de mamá está escrito zapato con S. Entonces, de esta manera podemos saber que ese embrión está sano o está afectado. Y una vez yo tengo ese embrión sano o afectado, de todos los embriones que yo hago, es muy importante que aquí no manipulamos genéticamente al embrión, es decir, no le damos tratamiento, no cambiamos la genética del embrión de ninguna manera. Aquí lo que podemos saber es que todos los embriones que estamos analizando y que sacamos, ¿vale? En un ciclo se pueden sacar 6, 8, 9 embriones. Voy a poder saber cuáles tienen la enfermedad, ¿vale? Y cuáles no tienen la enfermedad. Y la idea es elegir aquellos embriones que no tienen la enfermedad, ¿vale? Pero no modificamos genéticamente a los embriones. Esto es muy importante que quede claro, ¿vale? Pero además de hacer esto, es decir, además de poder abrirle un huequito al embrión y sacar celulitas, uno también puede utilizar en las técnicas de reproducción asistida donante de gametos, es decir, yo puedo sustituir una de las dos herencias y utilizar un gameto o una persona que me done sus óvulos o me done sus espermatozoides para así, digamos, quitar o bien sea un portador o un afectado. Y de esta manera, pues disminuir obviamente el chance de tener nuevamente un bebé afectado. Obviamente a los donantes les hacemos pruebas para saber que no son portadores, por supuesto, de estas condiciones y que no exista riesgo para ese embarazo. También podemos usar embriones donados. Hay parejas que donan sus embriones en los centros de fertilidad y podemos ponerle a la mamá, transferirle un embrioncito que esté completamente
que esté completamente sano, donado de una persona. Por aquí hay una fotico de una transferencia, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente, por medio de un espéculo, no se necesita anestesia ni nada, se pone un espéculo para abrir el cuello de la matriz, ¿vale? Y se mete una jeringuita muy, muy delgadita, en la que en la puntica están los embriones, miren aquí los embriones, y se deposita dentro del útero de la señora con una ecografía en donde vamos mirando que efectivamente, miren, esa es la cánula, y que estemos liberando ese líquido dentro del útero de la señora. Vamos mirando por ecografía que efectivamente esto esté pasando y estemos liberando ahí el embrión, bien sea el embrión que hemos diagnosticado o bien sea el embrión que vamos a donar. Por otro lado, esto es para prevenir, esto realmente pues es diagnóstico antes de transferir al útero materno. Sin embargo, hay personas que no están de acuerdo con esos procedimientos, no están de acuerdo con la manipulación de los embriones o no pueden acceder a un tratamiento de fertilidad. Entonces también existen otras opciones y es embarazarse solo en casa. Uno se puede embarazar en forma natural, como siempre, y hacer diagnóstico prenatal, diagnóstico genético prenatal. ¿Cómo se hace el diagnóstico prenatal? Si es muy temprano, yo puedo hacer una biopsia de la placenta, es decir, puedo meter una aguja, dependiendo si la placenta está en la parte de arriba y me queda más cerquita llegar por la barriga, o en la parte de abajo por vía transvaginal y sacar un pedacito de la placenta también para buscar el error de ortografía. Esto es en bebés pequeñitos, más o menos de la semana 12 a la semana 14 o 15 de embarazo, o puedo hacer una amniocentesis, que es esto que vemos aquí, que es una aguja muy delgadita, sacamos líquido que rodea al bebé, ahí está la genética del bebé, ahí están los genes, los cromosomas, toda la genética del bebé está ahí porque el bebé ha liberado tejido y células, digamos, que son de bebé, entonces ahí está la genética del bebé y podemos hacer diagnóstico prenatal. ¿Cuál es, digamos, la desventaja de estas estrategias? Es que puedo diagnosticar el bebé, pero obviamente no hay opciones terapéuticas en este momento, ¿vale? Y tendría yo que decidir o definir, pues digamos, cuál sería el curso, por supuesto, de ese embarazo. Y por supuesto hay otras opciones, como puede ser la adopción, ¿vale? Que también es una opción muy válida cuando ninguna de esas opciones, digamos, son para esa familia, porque el método ideal es el que cada familia elige y por supuesto que también esta sigue siendo una opción muy válida. Pasar aquí, quería mostrarles cómo se hace. Y finalmente, después de que tenemos estas estrategias de diagnóstico preimplantatorio, a veces en ocasiones es importante hacer diagnóstico prenatal para confirmar los hallazgos. Y siempre, siempre, siempre es importante que una vez estemos embarazadas y así hayamos hecho estos diagnósticos, esto no quiere decir que no debamos seguir con un control prenatal. Es muy importante seguir con el control prenatal porque independientemente de que tengamos un diagnóstico genético, esto no nos excluye de otros riesgos durante el embarazo, como puede ser la diabetes durante el embarazo, que se suba el azúcar, que se suba la tensión arterial, que el bebé no crezca o que tenga otro tipo de alteraciones como puede ser, por ejemplo, síndrome de Down. Ahora, el hecho de tener una distrofia muscular no me aumenta el riesgo para tener enfermedades de los cromosomas como es el síndrome de Down. Entonces, si bien hay que vigilarlo como cualquier otro embarazo y buscarlo como cualquier otro embarazo, no por tener una condición automáticamente me aumenta el riesgo de otra condición, ¿vale? Y esto es lo que les quería contar en las opciones reproductivas. No sé si tengan preguntas que les pueda ayudar de alguna forma. Sí, señora, claro, por supuesto que sí. Una de las preguntas. Soy portadora de la distrofia muscular. Tengo 18 años y no tengo hijos. ¿Me puedo hacer la ligadura de trompas sin problemas? Sí, te podrías hacer la ligadura de trompas, estás jovencita y como ves hay muchas opciones reproductivas para ti, así que si tú quisieras tener hijos, podrías tener hijos sanos porque tienes un 50% de chance de no transmitirla, entonces, pero sí, si quisieras podrías hacer una ligadura de trompas, yo te recomendaría eh, que guardaras de pronto, bueno, estás jovencita, con lo cual siempre podríamos sacar huevitos en un futuro y hacer de pronto una transferencia si te arrepintieras en un momento dado. Pero la respuesta es sí, sí podrías ligarte las trompas. Bueno, hay otra pregunta. Si tengo una enfermedad huérfana,
¿Qué consideraciones debo tener a la hora de elegir un método de planificación? No oí toda la pregunta, perdón. Bueno, dice, si tengo una enfermedad huérfana, ¿qué consideraciones debo tener a la hora de elegir un método de planificación? Muy bien. Pues depende de qué enfermedad huérfana es. Exacto. Si estamos hablando, por ejemplo, de pronto de algún tipo de epilepsia de difícil tratamiento o alguna trombofilia o alguna condición que contraindique el uso hormonal, pues podríamos utilizar, digamos, métodos de barrera o métodos quirúrgicos, dependiendo también de la edad. No es lo mismo cuando yo ya tengo de pronto, no sé, 30 años o 35 años o 38 años y ya tengo mis hijos y no quiero tener más, así tengo apenas 18 años y quiero de pronto planificar de otra manera. Entonces depende mucho de la edad de la persona y de qué enfermedad huérfana estamos hablando, por si tuviese alguna contraindicación, especialmente por los métodos hormonales. Ok, siguiente pregunta. En las familias con portadoras y hombres con distrofia muscular, ¿la mutación siempre será la misma o existe variación? Es decir, en una misma familia siempre se presenta la misma mutación o de lesión o duplicación. Sí, entonces suele ser la misma en la familia porque es la que viaja en la familia. Ahora, en las diferentes familias, por supuesto, hay diferentes mutaciones, pero en la misma familia suele ser la misma mutación. Por eso, una vez uno ha detectado la mutación, este examen nos sirve para extenderlo al resto de la familia. Ok. Siguiente pregunta. En Colombia, ¿cómo puede acceder una familia a diagnóstico preimplantatorio? ¿Está cubierto por el plan de beneficios en salud? Entonces, en este momento el plan de beneficios no cubre el diagnóstico genético preimplantatorio, sí cubre el diagnóstico de la familia, es decir, el test para portadores y para el afectado, pero el PGT, o sea, el diagnóstico preimplantatorio, todavía no lo cubre el plan de beneficios. De hecho, hay bastantes movimientos que estamos apoyando para que lo empiecen a cubrir, pero en este momento no lo cubre. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar el método de planificación hormonal la patología en un paciente? Depende de la patología. Entonces, lo mismo, si tienes una patología que te predispone a trombos, por ejemplo, los estrógenos predisponen a trombos, entonces no debemos aumentar ese riesgo, entonces no podemos tomar hormonas. Por ejemplo, si no tiene cáncer de seno o ha tenido antecedentes familiares de cáncer de seno o endometrio, no se deben tomar hormonas porque las hormonas pueden aumentar el riesgo el riesgo de cáncer. Si tenemos, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, como puede ser un lupus o puede ser anticuerpos antifosfolípidos, no debemos tomar hormonas tampoco porque aumentamos el riesgo de tener un evento trombótico. Si tenemos, por ejemplo, epilepsia y estamos tomando antiepilépticos, hay algunos que modifican el metabolismo, entonces no va a funcionar también el anticonceptivo. Es mejor pensar de pronto en una T de cobre o en otros métodos. Sí, bueno, la siguiente pregunta. Yo soy portadora, pero tengo un niño con distrofia muscular de Duchenne, pero quiero tener otro bebé, pero igual da un poco de miedo de que salga igual. ¿Qué puedo hacer? Entonces, tienes toda la razón, da mucho miedo y por eso hay opciones, como te mostraba, puedes o recurrir, por ejemplo, a un tratamiento in vitro para elegir los embrioncitos, los bebecitos futuros que no van a tener la enfermedad. Puedes optar por una donante de óvulos, por ejemplo, si no fuera posible hacer el diagnóstico preimplantatorio porque tu mutación es desconocida, porque no la encuentras o porque por la razón, digamos que sea. Bueno, perdón, podemos elegir una mujer donante que cogemos los óvulos de esta donante que hemos testado y que sabemos que no tiene la enfermedad, los espermatozoides de tu esposo, los ponemos en una cajita, hacemos unos embriones y los embriones se te ponen a ti. Tú te embarazas, simplemente ese óvulo no tiene tu genética, pero es tu bebé. Te vas a embarazar igual, te pones barrigona igual, lo vas a lactar igual, vas a tener el parto igual, todo. Simplemente la genética, la mitad de ese bebé de genética no es originalmente tuyo. Puedes optar por adoptar un embrión, que son embriones donados también sanos. Entonces sí existen muchas formas de cómo puedes tú tener
tus bebés sin que tengan nuevamente distrofia muscular de Duchenne. Pero es normal que tengas mucho miedo y desconfianza de los métodos diagnósticos también. Pero sí funciona, sí funciona. Bueno, otra pregunta que sale por acá. ¿Las EPS cubren la implantación PTG-M? No, eso es lo que hablábamos, que es el diagnóstico preimplantatório. M es monogénico, es decir, de enfermedades hereditarias, y en este momento la mayoría que yo sepa no lo están cubriendo. Sí, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué precio tendría la fecundación in vitro? Varía de centro en centro. Hay muchos centros porque eso va a depender de la medicación, de cuánta medicación necesites, de la edad de la señora. Entre las mujeres, digamos, son más jóvenes, requieren a veces de menos cantidad de hormonas que cuando son de pronto más mayores. Entonces, en principio, un tratamiento in vitro varía en cada centro, pero yo creería que están alrededor más o menos entre 25 o 30 millones de pesos, podríamos estar hablando de esos montos, pero varía muchísimo porque hay muchísimos centros. Nosotros pues no hacemos los tratamientos de fertilidad directamente, con lo cual pues no les podría dar información exacta de esto porque no hacemos esos tratamientos, pero digamos que en el mercado más o menos varía en esos precios. Eh, bueno, pues no veo más preguntas. De esta forma, hemos llegado al final de nuestro webinar. Queremos agradecer profundamente a la doctora Claudia por habernos dado todo esto durante toda esta charla, muy especialmente a todas las personas que también se han conectado y también a la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular. Muchísimas gracias a todos por estar acá y pues Dios la bendiga, doctora. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias de verdad por su tiempo. Espero que de verdad pues haya sido de utilidad. Y sí que es con mucho gusto y con mucho cariño y en lo que podamos ayudarles, pues obviamente para eso estamos, ¿vale? Para apoyarlos y bueno, sí da miedito, pero hay muchas opciones, así que los invito a que se animen si lo que quieren es un bebé, bebés sanos podemos tener. Muchas gracias, doctora. Para usted y para todos, que tengan una excelente tarde. Lo mismo, un abrazo, que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.